La mañana de hoy iniciamos con Luz Teresa Gómez de Mantilla. La profesora Luz Teresa Gómez de Mantilla es socióloga, magíster en filosofía, doctora en arte y arquitectura, es profesora titular con dedicación exclusiva del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, de la cual ha sido vicedecana académica en 1988-1990 y 1992, decana del 2000 al 2002, y además es directora del programa interdisciplinario de apoyo a la comunidad PRIAC. Es líder del grupo de investigación Sociología de lo Simbólico. Su trabajo se ha enfocado en las áreas de teoría sociológica, metodológica, sociología rural, sociología política, sociología de lo simbólico y más recientemente en el análisis social de la bienvenida, profesora Luz Teresa Gómez de Mantilla. También nos acompaña en este panel Cecilia Moya Chocho. Ella es líder social de la comunidad UNAAN de la ciudad de Bogotá. Ha sido representante ante la Mesa de Víctimas de Ciudad Bolívar. También ha participado en diferentes proyectos con la Secretaría de la Mujer y la Unidad de Víctimas. Ha participado en la Mesa de Organizaciones Populares de Ciudad Bolívar. Además fue candidata al Consejo de Bogotá como representante de víctimas por el partido FARC. Actualmente apoya la construcción del plan de vida del Cabildo Bonal Baumos. Damos la bienvenida a Cecilia Moya Chocho. También nos acompaña en este panel Adriana Toledo Peña. Es socióloga de la Universidad Santo Tomás, magíster en comunicación, desarrollo y cambio social, con estudios de doctorado en psicología de la misma universidad, con amplia experiencia laboral en entidades públicas y organismos internacionales. Desde 2018 hace parte de la Asociación Nacional de Profesionales Tomasinos ProUsta y es fundadora de la Asociación de Sociólogas y Sociólogos Egresados de la Universidad Santo Tomás ASOE USTA. Actualmente se desempeña como socióloga en el Ministerio de Salud y Protección Social. Bienvenida, Adriana Toledo. Finalmente conforma este panel Javier Vizcasal. El profesor Javier Vizcasal es licenciado en Psicología, máster en Psicogerontología y Psicogeriatría. Tiene un máster en Psicología Clínica, Psicopatología y Psicoterapia. Tiene máster oficial en Investigación Psicosocioeducativa con adolescentes en contextos escolares. Doctor en Gestión y Resolución de Conflictos, Menores, Familia y Justicia Terapéutica. Es docente de la Universidad Alfonso X, Isabel de España. Su trabajo se ha enfocado en el campo de los imaginarios sociales, infancias y juventudes, metodología, intervención social y resolución de conflictos. Así que damos inicio, doy paso a la docente Ana María Henao, que será la moderadora de este panel. Adelante. Bueno, muchas gracias a todos los presentes por habernos acompañado el día de hoy. Como podemos ver con la presentación que acaban de hacer de cada uno de ustedes, tenemos personas que vienen de distintos espacios, ocupan un lugar en la academia, en sus comunidades, en sus egresados, pero algo que nos une a todos es que son sociólogos. Y han tenido un acercamiento a la sociología y la sociología les ha servido para leer su mundo, el mundo y para ocupar un lugar en él desde cierto punto de vista particular seguramente. Entonces, pues yo quería comenzar por ahí, porque nos cuenten cada uno de ustedes desde ese lugar de enunciación que nunca podemos olvidar, que tenemos todos. ¿Para qué ha servido la sociología en el desarrollo de ciertos proyectos, ya sea académicos, con sus comunidades, para el análisis, digamos, también el estudio de ciertas problemáticas, porque sabemos que también cada uno tiene su especificidad? Entonces, que nos cuenten ese aporte que ha hecho la sociología en sus vidas. Entonces, pues, no sé quién quiera comenzar.
Buenos días para todos. Mi nombre es Cecilia Moya, soy indígena guaudán, desplazada por la violencia. Quiero agradecer a esta universidad por haber invitado hoy acá. Pues para mí, digamos, la sociología, yo no soy estudiante de sociología, pues yo soy lideresa, pero conozco acá los jóvenes que son universitarios de sociología, que siempre nos acompañan a la comunidad indígena. Apoyo que digamos, por ejemplo, hacer proyectos o acompañamientos que digamos, en este momento estamos con la universidad, sociología con las chicas, yo veo acá las caras conocidas y no también, pues estamos trabajando con plan de vida con ellos, gracias a ellos pues estamos adelantando. Gracias. Buenos días para todas y todos. Me siento muy orgullosa de estar aquí sentada porque yo fui uno de los pares evaluadores del programa. Entonces, saber que ya llegamos al final del proceso, quiero felicitarlos a todos, particularmente a los estudiantes, a todos y las estudiantes, porque el ejercicio que se hizo durante todo este tiempo culmina en un ritual necesario. La sociología se origen en la ciencia de las instituciones, de su génesis y su desarrollo. E institucionalizar los programas de sociología pasan por esa condición de legitimidad también frente a las otras instituciones del Estado que es a su vez legitimidad frente al país. Pero la legitimidad del programa, como el que ustedes han desarrollado, está representado aquí con lo que acaba de decir Cecilia. Entonces no solamente es la academia, que venga una persona que lleva ya 45 años cumplidos como profesora de sociología de la Universidad Nacional, sino que Cecilia esté presentada aquí, muestra las características que el decano señalaba ahora. Esa condición de ritual de consagración, podríamos decir, tiene sentido si hacemos lo que nos estás preguntando tú, ¿para qué ha servido la sociología? Yo podría decir, en 45 años de haber sido docente de sociología, recientemente pensaba que la sociología ha tenido generaciones en la Universidad Nacional y en otros espacios también del país, que en un primer momento estaba formándose en el ámbito de las teorías sociológicas, porque como Conte nos decía, teníamos que diferenciarnos de la psicología y de la antropología, teníamos que confirmar que tenemos un objeto y un método distinto. Y a medida que fuimos teniendo esa confianza, yo he podido ser testigo de que la sociología empieza a mirar hacia otros ámbitos, además de las posibilidades europeas y norteamericanas que nos formaron con los clásicos, y más recientemente ha abierto un espectro de posibilidades de reflexión hacia otras escuelas, hacia otros pensadores, porque tiene el sentido de la fuerza que le da su propia ontología como disciplina. O sea, como ciencia tiene que garantizar la condición de acercarse a objetos específicos, pero también ha tenido la posibilidad de transformar esos objetos específicos. Si uno mira estos programas, particularmente de la Universidad Nacional, empieza muy pronto a hacer una ronda por teorías, además de las teorías sociológicas, por sociologías especiales. Sociología agraria es de las primeras, porque en nuestro país estaba desarrollando su plano agrario, sociología urbana, luego un país de ciudades que se consolidaban, sociología de la cultura, sociología del trabajo, sociología de lo simbólico, sociología de la religión y más recientemente sociología del arte, sociología de la novela, sociología del cine. Lo que yo puedo confirmar en estos 45 años es la vigencia de la condición de la sociología como una disciplina capaz de crear conocimiento colombiano. Y me alegra mucho lo que señalaba ahora también el decano en el sentido de que hacemos mucho en la Facultad de Sociología, pero mostramos muy poco de lo que hacemos. Estuve buscando esta mañana, pero realmente tenía una cita médica y no encontré el libro que he trabajado últimamente por una investigación que hice el año pasado sobre el Departamento de Sociología de la Universidad Nacional y lo que ha hecho de extensión universitaria. Ese probablemente tengo la decena de la facultad que iba a publicarse ese texto, podríamos conocerlo más adelante, pero lo que me interesa hacer visible es cómo en el Departamento de Sociología de la Universidad Nacional se han publicado en la última época una veintena de libros de distintos ámbitos, particularmente del ámbito de la teoría sociológica, que es una de nuestras fortalezas, no solamente la única,
de todo, incluso los institutos alrededor de sociólogos pudieran hacerlo, y es que la Asociación Colombiana de Sociología, a la que varios de nosotros pertenecemos, y yo pertenecía en 1980, era la secretaria de la Asociación Colombiana de Sociología, elaboró un documento valiosísimo que recogió las tesis y trabajos de grado de todos los sociólogos del país, de todas las escuelas hasta ese entonces, en un directorio de sociólogos y sociólogas, y allí aparecían los trabajos de grado que se habían realizado en esa época. En este momento eso no lo tenemos ni siquiera en la misma Universidad Nacional. Lo estuve buscando en la facultad, en la secretaría, que me dieran los temas que habían trabajado, circular, y eso es también una tarea para los FADES. Me parece muy importante que estén aquí, que unemos esfuerzos para hacer visible eso que estamos haciendo. Porque además de los clásicos de la sociología en la investigación, como las reflexiones de un Alberto Mayor Mora, de una Alberto Mayor en todas estas reflexiones sobre la ética, y Anita Báez sobre la condición del trabajo en Colombia, de Eduardo Jaramillo, Gabriel Restrepo, bueno, de todos los que han hecho, yo nombro los que conozco en la Universidad Nacional, los trabajos que hacen los y las estudiantes, las tesis de grado tienen un valor significativo e importante y deberíamos hacer. Muy seguramente a lo largo del panel podríamos enfatizar en otros ámbitos, pero quisiera señalar que yo misma transité desde la metodología sociológica hasta la sociología del cine, que es el curso que estoy repasando. Ese ámbito muestra la condición proteica y creativa de la sociología, que es una disciplina viva. Solamente es necesario hacer una corrección con fuerza, y es mostrar, superando una condición de injusticia sistémica, lo que las mujeres han hecho a lo largo de la historia, porque ahí encontramos una cantidad de posturas fundamentalmente masculinas por todas las lógicas de las organizaciones del poder académico, y creo que en todos estamos empeñados en que eso sea así. Entonces, digamos que lo que se confirma con esta acreditación es una condición de larga vida para la sociología, y yo, larga vida la mía y larga vida la que voy a contar en las memorias, me siento muy honrada de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un orgullo, es un honor, es muy emotivo representar a los egresados en este espacio. Los egresados en cierta medida también estuvimos presentes en este proceso de acreditación, y ver estos resultados es absolutamente satisfactorio. Yo hice parte de la generación que se vinculó a pregrado con la reapertura de la facultad, y ver ese proceso de transformación de la facultad, que lo he vivido muy de cerca. Por muchas razones siempre he estado muy cercana a la facultad, a la universidad, por eso también hice mi maestría acá, y ver estos avances realmente es muy satisfactorio, es muy emocionante, y pues realmente auguro grandes procesos. Ver a todos estos jóvenes, todas estas mujeres, estos hombres, futuros sociólogos, es muy apasionante, y pues quisiera comenzar por ello. La sociología me ha permitido ser lo que quiero ser. Sí, yo creo que eso es como una impronta. Pues desde el colegio siempre me caractericé por ser rebelde, por ser crítica, por participar, por ser preguntona, por aportar, por construir, por trabajar con las comunidades, y la sociología me permitió eso, me permitió ser lo que quiero ser. Y pues desde luego, en mi experiencia, pues como lo leían ahorita en mi perfil, me he movido más en lo público, en entidades públicas del distrito, de la nación, con agencias de cooperación internacional, y digamos que en esos escenarios no hay como gran espacio para las disertaciones teórico-académicas. Sin embargo, la posibilidad que ahorita la sociología de tener esa epistemología, esa posibilidad de comprender el mundo, de explicarlo, y ahorita lo que decía incluso Miguel Urra, de poder transformarlo, pues nos lo da la sociología. Entonces, pienso yo que la sociología ha sido esa posibilidad como de complementar ese ser humano que es Adriana Toledo, de complementar esa persona que pues desde pequeña se caracterizó por ser, no sé, líder, lo que ya les decía, crítica y demás, pero esa impronta que da la sociología de poder poner seriedad, de poder poner rigor, de ponerle análisis,
hecho, él me permitió poderme sentar en el escritorio 5 horas juiciosa, siento que la sociología me permitió en cierta medida coger ese rigor, pero poderlo transportar al tema de gestión. Entonces mi enfoque ha sido fundamentalmente en el tema de gestión, pero mi formación, como ya lo decía nuestro decano Alexander, el tema de investigación siempre ha sido como un eje conductor de la facultad y, por ejemplo, donde quiera que uno esté, siempre va a haber un formulario, hay un instrumento para capturar información. Y yo siempre me he sentido fuerte en eso, en ser crítica de los instrumentos, en construir instrumentos, en apropiar nuevas herramientas para procesar esa información, para capturarla, para graficarla y demás. Entonces, esa posibilidad de saber por qué es importante, y también lo decía Alexander, por qué es importante los datos, por qué es importante la información, y que no solamente recogerla, sino qué se hace con eso. Finalmente ese es el propósito de nosotros como profesionales, y poder a partir de ello ponerlo en contexto y generar procesos de transformación al interior de ya sea las comunidades, las entidades donde estemos, los proyectos, los procesos y demás. Entonces, en términos generales, eso sería pues como lo práctico que me ha permitido a mí la sociología y concluyo, me ha permitido ser quien quiero ser. Hola, buenos días, estimadas compañeras tomasinas. Para mí es un auténtico gusto. No se lo puedo, realmente es como algo inenarrable poder estar aquí hoy con todas ustedes. No podría empezar, bueno, si no, este espacio sin agradecer a mi querido amigo y compañero, el doctor Felipe Aliaga, ¿no? por tantas cosas buenas que nos damos, ¿no? Y las facilidades que muchas veces me brinda y me ha brindado. Para mí siempre es un placer estar aquí, lo digo porque he tenido la oportunidad hace ya 4 años, como pasa el tiempo, ¿verdad?, de poder estar viviendo aquí en la gran ciudad eternamente descifrable, ¿no? Y poder, hacer parte de un proceso de cotidianidad, ¿sí? Y también quiero agradecerle a mi decano, Alexander Gamba, ¿verdad?, por el trato, tan espectacular que me da, que me brinda, ¿no? Y el cariño con que me trata. Bueno, pues ante la pregunta de la profesora compañera, yo les tengo que decir que en mi caso, allí, pues en los albores de la entrada a la educación superior, ¿no?, yo estaba enamorado del estudio del alma humana, ¿no? Entonces, siguiendo un poco, pues con lo que ya ha dicho el compañero, ¿no?, siguiendo un poco pues con los posicionamientos más tradicionales, en el buen sentido de la palabra, ¿no?, de Marulik, con todo el humanismo cristiano, ¿no?, pues yo entendí que podría acceder, sí, a esa comprensión integral, científica, desde luego, pero en la que no se desprecian otros elementos humanos, por ejemplo, como es la poesía, ¿no? Tantas veces se escucha eso de o se hace ciencia o se hace poesía, ¿no? Lo que pasa que es lo que dicen ustedes, es un pensar y es un sentir, realmente, ¿no? Y con el paso del tiempo yo me he dado cuenta que he tratado de comprender el alma humana, ¿no?, por medio de una ascendencia realmente perdida, ¿no?, porque hoy en día incluso a mucha gente le cuesta reconocer, ¿no?, que mismo en la impronta del nombre de la psicología social, etcétera, entendemos que está la mariposa, ¿no?, que representa realmente ese alma, ese interés por conocer cuál es el papel en este mundo, en nuestras realidades sociales, ¿no? Entonces, yo quiero romper una lanza, ¿sí?, a favor de la pluralidad conceptual, metodológica, ya no solo de la conjugación de las disciplinas, ¿no?, sino de la transdisciplinariedad, es decir, que ustedes como sociólogas puedan, ¿no?, abrirse paso a la opinión y al debate, a la discusión en otras disciplinas, ¿no? Entonces, ¿qué me ha enseñado a mí o qué me ha aportado a mí la sociología? Pues realmente muchísimas cosas. Como elementos personales que no tienen que ver tanto con el elemento académico, gracias a la sociología yo he podido conocer a grandes personas que me han brindado mucho, a compañeras y compañeros que han tenido a bien compartir conmigo sus posicionamientos, sus maneras de leer el mundo.
A un nivel ya más académico, bueno, pues yo siempre digo que, se lo decía ahí al compañero, mi querido profesor, que yo tengo la deformación, ¿no?, de psicología, soy de formación psicológica, ¿no? Precisamente porque, bueno, el mundo en el que vivimos cambia, tenemos una gran facilidad de deslindarnos, ¿no?, de los orígenes, ¿no?, de aquellos elementos por los que transitamos, como precisamente es hoy en día el mundo de la psicología, como precisamente hoy es el mundo de la antropología, de la sociología, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo grande, en esto la sociología nos puede ayudar, ¿no?, como una corriente, una disciplina pues que pontifica, ¿no?, que nos brinda puentes entre disciplinas que son afines, porque son sociales, porque son humanas, ¿no? En el marco de la sociología yo he podido participar de la red de investigación, la red iberoamericana de investigación, imaginarios y representaciones, ¿no?, en la cual pues, se puede ver perfectamente esto pues, de lo que estamos hablando, ¿no?, cómo se conjugan, ¿sí?, los diferentes saberes, los diferentes conocimientos, ¿no?, cómo es interesante o es fundamental poner de manifiesto, poner de relevancia, ¿no?, la importancia que tiene pues, todas nosotras que tenemos diferentes maneras de acercarnos al conocimiento científico, ¿sí?, podamos conjugarlo y podamos, bueno, pues transitar juntos, ¿no?, pues por esa lectura que es al fin y al cabo pues, la realidad social o las realidades sociales, ¿no? Entonces, para mí, pues bueno, ¿qué me permite la sociología? Me permite precisamente medrar, me permite precisamente, pues, en un entorno en el que una persona es profesional y es pedagoga, ¿no?, asumir una postura de constante aprendizaje, ¿no?, pensar que siempre podemos ir un poco más allá, ¿no?, seguir conociendo conociendo en tanto que te interesas por nuevos planteamientos en el sentido de desconocidos para uno, ¿no? Conocer a personas como el doctor Monge de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de la UNED de España, ¿no? Conocer, pues, por ejemplo, a José Ángel Bergua, ¿no?, un sociólogo impresionante que maneja conceptos tan interesantes como el de sociosofía, ¿no?, que, pues bueno, nos acercan a lo que nos estaba comentando nuestro decano, ¿no?, la magia, elementos que no podemos perder, ¿no?, porque tenemos que pensar, ¿no?, que siendo personas de ciencia, no nos vemos obligados a asumir otras posturas de otras ciencias que podemos decir naturales o puras, ¿no? Es decir, que no son obligaciones en todo caso, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo expresarlo con palabras? Pues a mí la sociología me ha hecho medrar, me ha hecho poder interesarme por otras corrientes de pensamiento, me ha hecho entender que las disciplinas que son afines, ¿sí?, tienen mucho más en común, o los elementos que tienen en común pesan mucho más que las diferencias, ¿no? Y quería también aprovechar para mencionar una cosa que me parece importante, o que a mí me ha dado pensar, ¿no?, pues en este acercamiento, tanto a la antropología como a la sociología, es el peligro en sí que realmente nuestras disciplinas corren, ¿no? Aquí lo estabais diciendo, bueno, la única facultad de sociología, ¿no? En España también está ocurriendo, como nos comentaba nuestro decano, ¿no?, cómo nos embebemos a veces, bueno, pues en procesos que sí son obligatorios, ¿no?, pero que a veces difuminan un poco pues la esencia misma o el porqué, ¿no?, pues, el porqué de ustedes deciden hacer sociología, el porqué de las compañeras que deciden dedicar su tiempo de investigación desde un prisma social y humano, ¿no? Y es que estamos en una etapa peligrosa, creo yo, porque hay una tendencia en educación política, en muchos elementos, que por una parte es reaccionaria, y esto pasa aquí, pasa allá, ¿no? Y por otra parte, es una tendencia que es un poco como postindustrializadora, ¿no?, postindustrializante, ¿no? Es tremendamente liberal, ¿no? Por eso yo me sorprendo aquí cuando les escucho hablar, ¿no?, con esas palabras de amor hacia su disciplina, ¿no? Cuando en España lo que estamos viendo en muchos casos pues es que tras esos grandes procesos, ¿no?, como el que ustedes están viviendo aquí, pero ya a un nivel europeo, ¿no?, se hacen muchos cambios para que nada cambie. Me refiero, por ejemplo, al planteamiento boloniano, ¿no?,
tan esperanzador que al final lo que ha hecho básicamente, ¿no?, de una forma más contundente, lo que más se ve es generar un espacio en el que los flujos de capitales han aumentado, las maestrías se han posicionado pues, como las titulaciones que más peso tienen por encima de las carreras, las licenciaturas, los pregrados, se llaman aquí, ¿no?, y los programas doctorales, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué me ha dado a mí la sociología? Pues la capacidad de leer el mundo de otra manera. Bueno, muchas gracias a todos por sus respuestas. Creo que nos han dado un panorama enorme sobre cómo la sociología puede ayudar también a mostrarnos muchas cosas, incluso a vernos nosotros también dentro de la sociedad, a leerla de una manera distinta, a generar una evidencia científica para toma de decisiones, pero también como disciplina, cómo se ha ido profesionalizando, esa profesionalización también cómo ha generado ciertas especializaciones en ciertas temáticas, que creo que también se ve en el currículo nuestro con las sociologías especiales que se han creado, todo eso. Entonces, quería pasar a un tema que tiene que ver más como con los desafíos actuales de la humanidad después de la pandemia. Creo que siempre, en la actualidad siempre se habla de crisis y que estamos enfrentados a múltiples crisis económicas, políticas, de todo tipo, pero si algo ocurrió durante la pandemia es que esto o se aceleró o se evidenció o se mostró de una manera muy distinta. Sí, sobre todo se aceleró, pero nos mostró una realidad social, incluso la previa a la pandemia, de una manera muy distinta como la veníamos viendo o a como nos la mostraban ciertas estructuras de poder. Entonces, desde esa perspectiva de los múltiples impactos que ha podido tener la pandemia del COVID-19, ¿cómo podemos nosotros ahora pensarnos esos aportes de la sociología, no solo para entender los cambios y las consecuencias, sino también en el sentido de lo propositivo para plantearse nuevas respuestas a esa crisis o a esas crisis de las que tanto se habla y que creo que se habla ahorita todavía más? Sí, ahí tratando el micrófono, ¿cómo pensar una disciplina como la sociología en tiempos del capitalismo cognitivo después de la pandemia? Imagínense eso, lo que nos está planteando ahorita complicado. En los tiempos de la inteligencia artificial, donde los estudiantes ya no tienen que hacer las tareas, sino simplemente oprimir un botón para presentarle a la profesora que ustedes la atención entre lo sociológico, lo metodológico y lo epistemológico, como señalaba mi estudiante Alexandra, eran las tareas que yo les ponía. El reto para la academia, el reto para la perspectiva de lo humano es muy complejo. Hay una circunstancia que dejó la pandemia claramente, que reconocemos que estábamos todos en el mismo espacio, en el mismo territorio y en el mismo tiempo. La simultaneidad del tiempo y del espacio se hizo evidente en la imagen. Y descubrimos que la imagen estaba haciendo un discurso permanente que era necesario interpretar. Con lo que ustedes han dicho ahora, pensaba yo que ¿qué nos da la sociología? La posibilidad de leer más allá, la posibilidad de hacer una especie de radiografías para poder encontrar lo que es significativo, porque no todas las cosas tienen la misma importancia. Podríamos quedarnos simplemente haciendo análisis de los muertos y yo misma me sorprendo que nuestros muertos con el COVID tampoco fue que fueran muchos en comparación con los muertos de hambre en el mundo, ¿no? Pero sin embargo todos estuvimos recluidos por 2 años con mucha angustia en esas circunstancias. ¿Qué podría leer la sociología de esas imágenes de las ciudades vacías y en esas imágenes de la pobreza permanente o en esas condiciones ya después de la pandemia que ratifican que la crisis socioeconómica del mundo se hizo más evidente, que la condición de la inequidad y la pobreza son tan grandes que pues, lo tuvimos hace un mes, los barcos de refugiados sucumbiendo en el mundo y eso no era posible, no los podían rescatar, pero sí los millonarios que habían decidido ir a mirar el
gran tragedia, ahí hay una crisis en el ámbito de lo moral que sería importante ser visibilizada. Entonces, ¿qué es lo que tendría que leer la sociología? Podría leerlo todo, pero ¿qué jerarquizar en relación con todas estas circunstancias? Estamos también en Colombia y tenemos que pensar también en el caso colombiano los encantos y desencantos que podríamos estar pasando en este momento, pero ¿qué es lo que habría que mirar en el fondo? Hay una serie de herramientas que tal vez nos permiten leer la imagen y el discurso de otra manera. Leer la imagen podría mostrar algunos aspectos particulares, pero también podríamos leer la imagen en conjunto, y creo que la sociología nos brinda herramientas para las dos cosas. De lo que se trata en la sociología también es de medir, o sea, de ubicar el traspaso entre lo cualitativo y lo cuantitativo. ¿Y por qué optamos por una u otra perspectiva? Esos elementos que están ahí en ese capitalismo cognitivo mostrarían que la sociología también podría ser una mercancía que se compra y que se vende. Pero si la constitución de las instituciones que la soportan, como las universidades, o como también el trabajo comunitario, y lo hablo por propia experiencia, porque en la Universidad Nacional también se creó ese programa interdisciplinario de apoyo a la comunidad, que muestra que la tarea de la ciencia no es simplemente repetir autores, sino construir pensamientos sobre esas realidades. El reto de la sociología es construir pensamiento que sea simultáneamente universal, que circula por América Latina, porque me parece que ese es un nicho importante. O sea, América Latina es un nicho de pensamiento muy importante con unas perspectivas hacia el futuro provisorias, diría, y el pensamiento de las mujeres latinoamericanas está siendo muy importante. Lo traje también como un símbolo, este texto de Maristela Estampa sobre el cambio de época, para pensar un poco, cuando me dijo Alexander, aquí hay una serie de reflexiones interesantísimas sobre lo que está sucediendo en el mundo, y las mujeres están escribiendo sobre eso. ¿Qué tendremos que decir en relación con esa posibilidad de vernos universales? Nos vimos universales en la pandemia, pero al mismo tiempo estamos en Bogotá y se sigue siendo ciudad horrible. ¿Y qué tendremos que hacer en relación con ese zoom para ver lo general, y al mismo tiempo la lupa para ir a los espacios particulares y reconocer que sí tenemos una responsabilidad de hacer teoría, y que no nos podemos avergonzar de hacer teoría, porque incluso en el Departamento de Sociología de la Universidad Nacional casi que tendríamos que escondernos para enseñar Durkheim y más, porque es necesario estar vinculados a las otras teorías contemporáneas. Por supuesto que también yo lo he hecho, pero digamos que hay una disciplina que ha mostrado una perspectiva de lo que es la modernidad en los tiempos de la transmodernidad. Yo quisiera proponer dos cosas, pues, la reflexión que tú nos haces, pues he hecho un contexto aquí. Felipe decía ahora que hay una... Felipe es una presenta. Javier, pero la mencionación Felipe es que no se la presta Felipe también lo ha dicho. Javier decía una cosa que me parece que es muy digamos, como relevante, en el sentido de cómo pensar la disciplina desde otras perspectivas. O sea, yo que 45 años he hecho sociología y que he tenido cargos de responsabilidad para establecer procesos de interdisciplina y he creado grupos interdisciplinarios en la Facultad de Ciencias Humanas, creo que a veces la interdisciplina es una mera postura de sentar a las personas que se formaron en distintas disciplinas en la misma mesa, y no se logra hacer algo que construya un verdadero conocimiento colectivo. Yo últimamente, gracias a las reflexiones sobre el arte, sobre la política, he encontrado un concepto que me ha ayudado como a pensar de otra manera. Es un concepto de la lingüística, que es la intertextualidad, que exige la construcción de un discurso nuevo, sentados en la misma mesa, pero que tiene una característica de recoger no solamente la sociología, la antropología, la psicología, sino de hacer ese discurso allí sobre objetos específicos. O sea, por un lado, intertextualidad, pero por otro lado también pensando en la sociología, que es una ciencia que ha sido de la modernidad. La modernidad nos habita, pero cada vez menos, ¿no? O sea, la modernidad nos habita cada vez menos porque el humanismo está cada vez más defendido. La modernidad nos habita, pero la democracia, y queremos hacer
¿cómo pensar entonces esos procesos de la transmodernidad? O sea, ¿cómo recoger lo mejor de la modernidad para poder construir en estos tiempos que son transmodernos, que están en cambio permanentemente, si están en cambio permanentemente, están en crisis? Estamos en crisis, ellos están en crisis siempre, y sin embargo estamos aquí sentados validando una escuela de sociología de Victoria. O sea que a pesar de esas crisis, sí se sigue avanzando. Hay una perspectiva de progreso. En las notas que escribí esta mañana decía, pero a veces se entiende como un progresismo de cosas muy puntuales. Hay que mirar la perspectiva del largo aliento de lo que hemos hecho. Si ustedes se preguntan si hay sociología en Colombia, podemos responder, y una vieja profesora le responde que sí. Si hay pensamiento colombiano, hay pensamiento colombiano, no solamente el pensamiento de la academia, está el pensamiento de todas las comunidades indígenas, que a veces por una perspectiva orientalista, en el sentido que plantea, por ejemplo, Edward Said, que nos creemos nosotros los poseedores de la verdad y los otros no la tienen, desconocemos las lenguas, desconocemos las lógicas y esas cosmovisiones. Hay pensamiento colombiano, por supuesto que la hay, con una perspectiva también de resistencia hacia el futuro de esta mirada. Entonces, sí hay otras metodologías, y me encanta que tú hables de las nuevas metodologías, de que hay una responsabilidad, no solamente para saberlo de memoria los textos que se sirvieron de algo es porque lo leen hoy en día, no es esa no es la formación. El proceso es descubrir en cada estudiante y en cada una de las estudiantes y los estudiantes la condición de su capacidad de formación con la perspectiva que ellos tienen de donde provienen, pero también su capacidad de transformación del país. Si hay en todo el país mujeres, hombres, líderes, estudiantes que se levantan todos los días para ir a trabajar, esa es una prueba de que a pesar de las crisis hay condiciones de transformación en el país. Hay, por supuesto, una crisis de institucionalidad muy grande en este momento en Colombia y nos sentimos defraudados y angustiados y preocupados. Pero por otro lado, tenemos que pensar que además de los códigos instructivos y de los códigos innovativos que tenemos que hacer en las academias, una tarea muy importante es la condición de fomentar estos códigos éticos y regulativos que una universidad como la Santo Tomás privilegia. Esos códigos éticos muy seguramente aunados al conocimiento y aunados a las perspectivas de los distintos sectores pues nos permitirán hacer intertextualidad, transmodernidad y todo lado de la transdisciplina, ¿no? Entonces creo que justamente no estamos tan atados. Hay una confianza en estos jóvenes, los jóvenes no están estupefactos, están tomando el liderazgo y se tomaron las calles de este país para mostrar que se hay. Bueno, desde la comunidad Guaunal se plantea nueva estrategia para más esfuerzo en proceso política, la visibilización desde lo que trabajamos con el plan de vida desde la universidad, poder visibilizarnos desde las artesanías, la importancia de la cultura y nuestra presencia, el confinamiento nos permitió ver más que ahora nunca es fundamental conocer a las comunidades indígenas. Y también, por ejemplo, cuando pasó el año 2020, el COVID llevó mucha gente. Y gracias a eso, digamos, ¿qué pasó? A los pueblos indígenas no llevaron nada. Porque nosotros usamos nuestras propias medicinas del territorio. Y a pesar que vivíamos acá sin salir de la casa, eso fue que digamos un estrés para todos. Nosotros solo veíamos en la televisión mucha muerte, ¿sí? Entonces a los pueblos que estaban acá no pasó nada. Nosotros, como veníamos del territorio, sabíamos las medicinas ancestrales que pudimos usar, ¿sí? Y pasó eso, ¿sí? Y ahora, en la actualidad que estamos acá, en este espacio quiero hablar también, dejar conocer a ustedes
todos los que están acá, los profes, el señor, ¿cómo que se llama? Javier. Alexander. Andamos hoy mezclando. Javier, perfecto. Alexander, también ustedes desde acá conozcan los pueblos indígenas que viven acá en Ciudad Bolívar. Nosotros también como jóvenes, mujeres, queremos también estudiar. A veces nosotros no tenemos la oportunidad de estudiar por falta de economía, ¿sí? Entonces usted sabe, a veces acá por discriminación tampoco nos dan el trabajo, ¿sí? Entonces que lo tengan en cuenta eso. Muchas gracias. Bueno, después de ese gran contexto incluido que nos hace recordar ustedes, creo que no vale la pena ampliar sobre el mismo. Solo quisiera agregar algo que también Cecilia me hace pensar, y es que la pandemia nos mostró, por un lado, lo frágiles e insignificantes que somos los seres humanos ante este gran universo y ante el planeta. Empieza la pandemia y uno decía, bueno, ¿para dónde puedo correr? ¿Dónde me puedo esconder para protegerme? No es como, bueno, va a haber un huracán, entonces existe la posibilidad de poner la casa con madera y demás, como sucede pues, en los países costeros, en las ciudades costeras. No, la pandemia, donde quisiera que nos refugiáramos, nos iba a llegar, pero ahora Cecilia nos dice algo, en las comunidades indígenas no nos pasó tan así porque teníamos nuestros conocimientos, y creo yo que sí, tal vez el sistema de salud a nivel mundial o en el país se hubiera acercado un poco a toda esta sabiduría, tal vez otros hubieran sido los resultados. Entonces, en primer lugar, es como la sociología como ciencia de reflexionar en torno a ello, en función de cuáles son esas lecciones aprendidas, cuáles son esos aprendizajes, en función de qué, de proyectarnos hacia el futuro y de simular posibles escenarios. Entonces, alrededor de esa pregunta que nos hace la profesora, yo tengo como 4 planteamientos en los cuales trabajé. Por un lado está, bueno, esto que tiene que ver con la predicción de escenarios futuros, eso es como la primera, y esto lo quiero atar a algo que pues algunos de los que me conocen saben que he sido absolutamente terca y obstinada, y es lo que tiene que ver con la gestión del riesgo. Sí, resulta que la gestión del riesgo ha sido trabajada por entidades públicas, la academia lo ha abordado, hay varios autores que lo han procesado, han planteado, y muchas cosas tienen que ver con desastres naturales. Pero, por ejemplo, yo de manera particular lo he hablado, y es el tema de gestión del riesgo en las operaciones de público, en donde lo que se ha dicho es temas de que la señalización, que las escaleras, que las medidas, temas muy técnicos, pero la posibilidad de construir conocimiento en torno a esto está muy incipiente, y lo puedo decir con bastante conocimiento porque es un tema que yo he venido abordando, pues no sé, Edwin me ayudará a recordar desde quién sabe hace cuántos años. Es un tema que me apasiona, y que ahorita que estoy haciendo los seminarios de doctorado me permitió construir. Yo había notado como esa discusión transdisciplinar, pero no, me gusta lo que la profesora Luz Teresa plantea, y es ese conocimiento colectivo. Yo creo que ese tema de la gestión del riesgo hay que abordarlo de manera colectiva. Un reto ahí como mirarlo desde el punto de vista psicológico, también por mi formación de la maestría desde el punto de vista de la comunicación. Y yo acá me voy a permitir, con el perdón de ustedes, leer una cita frente a como esa concepción del riesgo que está por parte de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastre. ¿Por qué lo hago con la pandemia? Porque es que la pandemia finalmente fue la vulnerabilidad, fue el riesgo, fue la amenaza, y son escenarios que nos tienen que hacer pensar, reflexionar y podernos preparar y anticipar. Entonces, en la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos nos dice: el riesgo es el resultado de las decisiones que tomamos. En ese sentido, tomamos decisiones sobre las amenazas a las que estamos dispuestos a exponernos, la gran cantidad de personas en el planeta, las variaciones climáticas y la interconectividad
actividad tan dinámica que existe requiere que reformulemos los supuestos sobre la relación entre los riesgos del pasado y los del futuro, debido a que el planeta es una red de sistemas interconectados. El riesgo es complejo. Entonces, me permití traer esta definición porque finalmente nos está hablando del papel que tenemos que jugar como sociólogos, como académicos, en función de plantear y proponer, como decía la profesora Teresa, teorías, reflexiones en torno a esto. ¿Para qué? Para prepararnos y poder atender de mejor manera este tipo de situaciones. Resulta que hay algo que se llama el marco de Sendai, que en una reunión se establece un marco que es de 2015 a 2030, donde dice que el Estado tiene la función de gestionar los riesgos. Entonces, pues el Estado como tal, pues debe hacerlo, debe procurar para que el riesgo se gestione. No obstante, también dice que deben haber otros actores. Y cuando yo leo eso, yo digo, otros actores, ¿cuáles tienen que ser? Y no lo mencioné ahí, pero yo lo digo, la academia. La academia tiene que jugar un papel central en conceptualizar, en proponer, en discutir todo este tema de gestión del riesgo. Y de manera específica frente al COVID, por un lado el tema de la salud mental. Yo creo que poder analizar la salud mental no solo es un tema de la psicología, sino la salud mental es un tema que también parte de lo social, ver cómo poder analizar cómo se rompieron las relaciones, cómo se nos olvidó hablar. No sé si a ustedes les pasó, sobre todo a los profesores, pues que toda la vida hablando en público, después de 2 años de encierro, volver a hablar era una tarea muy difícil, volver a ver al otro en los ojos es una tarea muy compleja, y pues nosotros ya, digamos como que tranquilados en la vida, y nos costó retomarlo. ¿Qué sucedió con aquellos niños que transitaron la su adolescencia, o de los que están en su adolescencia y transitaron la su juventud y la juventud a la adultez? Hubo unas rupturas muy fuertes en términos de las relaciones sociales, las cuales pues valdría la pena no solo decir, enunciarlas y ya, no, hay que poderlas comprender de tal forma de, pues yo no soy fatalista, ¿no? Pero como tengo esa visión de la gestión del riesgo, es decir, esto ya pasó una vez, nos puede volver a pasar, y no porque lo diga la Organización Mundial de la Salud, esto es una realidad, el tema de las pandemias, o un confinamiento por cualquier razón. Lo vivimos con las movilizaciones también, que hubo un toque de queda, 24 horas sin poder salir. Pueden pasar muchas situaciones que nos pueden volver a poner en una especie de confinamiento, para lo cual tenemos que estar preparados en función de qué, de generar condiciones que no nos afecten psicológica, socialmente, todos los temas de convivencia. Se exacerbaron las contradicciones, bueno, se visibilizaron las contradicciones, ver cuánta gente pobre hay que vivían familias en una habitación. Entonces, ¿qué pasa? Las familias transitaban normalmente porque el papá trabaja todo el día, la mamá también, los niños estudian y no se veían sino unas 5 o 6 horas en esa pieza de pocos metros. En el momento del confinamiento, que es vivir las 24 horas del día encerrados en una pieza de 24 metros. Eso es otra cosa. Entonces eso también debe hacer pensar, bueno, como es el tema de la vivienda, el tema de la vivienda digna, las relaciones entre vecinos, bueno, todas las relaciones de solidaridad que se activaron a partir de la pandemia. Yo tengo, quien no tiene, pues le debo dar. Entonces creo que una cantidad de fenómenos muy interesantes que se dieron en el marco de la pandemia que hay que analizar y decir, bueno, esto nos sirvió, esto hay que prepararnos, y cómo podemos ajustar y cómo podemos prevenir ciertas situaciones. Y finalmente, creo yo que uno de los campos de reflexión importantes es el campo de la educación, porque puso en reto a los docentes, muchos los profes que todos lo saben, ¿no? Que ellos resuelven. ¿Cuánto le costó a un profesor como Francisco Reyes acercarse a la tecnología? Sí, yo lo vi porque incluso yo me subí con unas tertulias, sí, la profesora de ustedes. Incluso el tema de tecnología, sí, tener computador, ¿qué es eso de que Meet, que Zoom, que Teams, que es todo eso, cómo se come, para qué es? Eso fue un reto para los profes que todos lo sabían. Para ustedes jóvenes, pues era un poco más natural poder interactuar a través de esa herramienta. Sin embargo, ¿cómo fue de complejo la construcción de esas relaciones mediadas por una herramienta tecnológica? Y acá hay un elemento que pues ya para cerrar, en temas de educación, y es que sí hay que pensar la educación mediada por tecnologías
Él, por ejemplo, como sociólogo, ¿cómo está utilizando la inteligencia artificial para hacer procesamiento de datos, para transcribir entrevistas y poderse centrar fundamentalmente en el análisis? Entonces, es poder apropiar estas tecnologías en función también de qué, de reducir brechas, de poder acceder a comunidades y también para poder incluso apostar a mejorar la calidad de la educación. Yo creo que también esta es una discusión central que a mi cabeza le surge cuando me abordo la pregunta y digo, no, esto también nos enseña la pandemia, que hay que pensar y prepararnos en función de ello. Muchas gracias. Bueno, decía la compañera que se nos han olvidado un montón de cosas, se nos ha olvidado besarnos, ¿no? Hasta tal punto que luego ya teníamos miedo de hacerlo, ¿verdad? Bueno, yo creo que es tremendo, ¿no? Y casi como sin ser conscientes, ¿no? Como arrojados a una situación en que eso era lo normal. Bueno, la última gran pandemia no nos ha tocado, la penúltima gran pandemia, no nos ha tocado a nadie, pero la hubo, ¿no? Hemos vivenciado esta y sin duda pues vivenciaremos otra. Yo hacía algunas semanas para nuestro espacio en la red, en el boletín Imaginación o Barbarie, que están abierto a todas ustedes, ¿no? Reflexionaba pues un poco sobre cuánto nos cuesta entender que ya a veces en algunos elementos casi se puede comprender que estamos más allá, ¿no? Ya casi estamos en un exposternismo, ¿no? Que nos trae diferentes desafíos, ¿sí? Y bueno, los desafíos de la sociología después de la pandemia yo creo que son distintos y al mismo tiempo son los mismos, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que la pandemia ha evidenciado algunos elementos que, bueno, la sociología nos venía impulsando. La sociología es una disciplina que creo, ¿no? Nos ayuda a visibilizar muchos elementos que son desatendidos, ¿no? Pues por ejemplo, las corrientes que todavía están tan imperantes machistas, ¿no? en nuestras sociedades. Nos ayuda a visibilizar la importancia de la gestión de la diversidad, ¿no? Entendiendo que una sociedad más diversa es más plural y nos puede recoger a todos, ¿no? Nos ayuda a visibilizar los movimientos LGTBI, ¿no? Nos ayuda a tantas cosas, ¿no? Que antes parecían desatendidas y desapercibidas, ¿no? Que yo creo que ya podemos hablar que estamos en un momento de después, ¿no? Bueno, yo creo que la sociología tiene hoy en día un papel y unos retos que son fundamentales, ¿no? Los de siempre, bueno, pues los de siempre. Ayudar a la persona que legisla, al legislador, ¿no? A saber qué tiene que hacer cuando habla de ciertas políticas públicas, ¿no? Porque si bien es cierto que el legislador, la legisladora, pues legisla, ¿no? Pero tiene que haber un conocimiento por detrás, ¿no? Un conocimiento que se tiene que suscribir en estos ámbitos de la misma manera que cuando el Estado decide hacer un puente cuenta con ingenieros, ¿no? Cuando el Estado pues decide reflexionar sobre determinadas políticas públicas, tiene necesariamente que contar con la persona científica, con la persona que se dedica, ¿no? Por medio de un conocimiento reglado y científico, ¿no? a tratar de mejorar la realidad. No nos olvidemos, se lo comento yo, que no soy sociólogo, ¿no? Que la sociología siempre ha mirado al pasado precisamente para poder saber de dónde venimos y cuál es el momento actual, ¿no? Entonces, ha habido una rotura muy grande, como nos estaban comentando las compañeras, ¿no? Y se han deformado los límites a los que estábamos acostumbrados. Allá en España hemos tenido casos de violencia policial, ¿no? De abusos que nunca se habían dado, ¿no? Por otra parte, yo creo que todas nos hemos encontrado pues, casi como hermanadas, ¿no? Pues presas realmente de una situación que nos superaba a todos, ¿no? Entonces la sociología yo creo que tiene mucho que decir porque sigue siendo una disciplina que nos ayuda a comprender pues esta maraña en la que vivimos, ¿no? Y sin ella pues estaríamos muy perdidos en este sentido, ¿no? La sociología nos ayuda, creo yo, a ser mejores personas, nos ayuda a entender de una forma mucho más óptima
las relaciones sociales, nos ayuda también a entender cómo debemos ser en la sociedad y al mismo tiempo ayuda al monto general de la sociedad a entender que se tiene que abrir a nuevas formas y lógicas, lógicas de conocimiento, siguiendo un poco con el discurso que les comentaba antes, pues, en mi caso con mi rebeldía académica y de conocimiento, siempre me ha interesado mucho las corrientes occidentalistas, las diferentes lógicas de pensamiento, y yo creo que lo que nos estaba comentando la compañera, aquí tienen presencia de diferentes lógicas, de diferentes maneras de ver el mundo, y yo creo que toca, pues más que nunca desde la sociología, ¿sí?, focalizar sobre eso, dar un espacio, y suscribiéndose, pues su papel, que es un conocimiento científico, el poner en valor las diferentes maneras de epistemia, las diferentes maneras de acercarse a la realidad. Yo creo que tanto la sociología como la psicología, la antropología, la pedagogía juegan y han jugado un papel fundamental pues, hasta la actualidad, pero mucho más a lo largo de esa época de pandemia, porque como comentaba la compañera, hablamos en términos de seguridad. Yo creo que todas nos hemos sentido inseguras, todas nos hemos sentido, pues bueno, deshumanizadas, en ese papel que acostumbramos a vivir, en esa cotidianidad, Y la sociología, pues bueno, tiene estos retos de los que les hablo, pero también tiene otros retos que son apabullantes, cuando la sociología que estamos hablando, esta sociología en la que se enmarca este posicionamiento, pues bueno, tomasino, que llevan en su universidad, estamos hablando de la necesidad de reconocer, pues bueno, ese empeño, en mantener una postura humanista. Vean, allí en España en la actualidad tenemos una psicología, que yo cuando hablo con algunos compañeros que son estudiantes hoy en día, discutimos y ellos me dicen, no, Javier, pero si la psicología es una ciencia médica, Y yo les pregunto, pero ¿y desde cuándo la psicología es una ciencia médica? Es una ciencia que tiene, pues bueno, una aplicación médica como otro tipo de aplicaciones, Entonces, la sociología en la actualidad, mucho más después de la pandemia, teniendo en cuenta pues, la necesidad que todas las personas tenemos de conseguir mantenernos pues, a nivel económico, que todas tenemos que trabajar, Qué difícil es a veces vivir de la sociología, Qué difícil es a veces vivir de la psicología. Y en España, pues ya ni les cuento qué difícil es vivir de la antropología, Porque hemos estado acostumbrados a ser objetos de observación y no sujetos que observan, Entonces, bueno, yo creo que uno de los retos más fundamentales, desde mi punto de vista, que hoy en día tiene la sociología, en Colombia, pero también en España y seguramente en otros muchos países, es conseguir seguir enamorando a las personas que van a ser alumnas de formación universitaria, Es conseguir que una persona que está planteando desarrollar pues, una formación, un desarrollo personal, una formación académica, se decante por la sociología, y lo haga todavía más en estos términos, en los términos en los que estamos hablando, una sociología que se desprende también pues, de un posicionamiento excesivamente positivista o únicamente positivista, y una sociología que pretende, como ahora mismo está ocurriendo con otras ciencias, suscribirse a este devenir que es, pues, vuelvo a señalar, liberalista, que es impertinente con lo humano. Entonces, bueno, son algunas ideas que yo les podría dar pues, en torno a la importancia y a los retos de la sociología, junto con indicar, por la acción de que hablábamos de los nuevos medios de comunicación, las nuevas, tiene una importancia grande todo el impacto que hoy en día tienen los nuevos medios de comunicación, los nuevos medios de análisis como el Big Data, y hasta hace poco no hemos tenido una realidad analítica como la del Big Data, que nos permite hacer pues, unos análisis muy específicos que leen además pues, la sociedad de una forma que antes no se podía hacer, Entonces, bueno, algunas de estas ideas es las que quería compartir con ustedes. Bueno, como entiendo que tenemos otro panel, entonces vamos a ir cerrando creo que han hecho, también han dado muchas respuestas a algunas cosas que les iba a preguntar más adelante sobre esos desafíos
de la sociología futuro, de los futuros aportes, que de hecho ya hemos tocado ese tema. Creo que todo tiene que ver mucho con también estudiarnos cómo nos vamos a estudiar esa transmodernidad de la que hablaba la profesora en un sentido global, cómo vamos a estudiar esas relaciones que también nos demostraron que no son solo de producción, sino que deben de pasar a un punto de vista más colaborativo. Desde qué preceptos teóricos, desde qué evidencia empírica, desde qué consideraciones metodológicas, digamos que hay muchos desafíos para los nuevos sociólogos de cómo se lo van a plantear. Entonces, pues, les agradezco mucho a cada uno de ustedes por habernos acompañado, ha sido muy enriquecedor tenerlos acá, poder conversar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la docente Ana María Henao por moderar este primer panel. Agradecemos a los invitados, por supuesto, muy interesante.